el 20 de este mes, del mes de septiembre, la casa del arquitecto recibió muchísima gente y tanta que los servicios con los que contamos se desbordaron. Entonces mi comisión fue precisamente procurar que no faltara lo que es el agua, la limpieza, precisamente los alimentos para todas las personas que llegaban. Yo me enfoqué en ese tipo de actividades. Llegó tanta gente que empezamos a organizar grupos de 40 personas. Hubo arquitectas que también nos ayudaban a conseguir el transporte, los autobuses. También aquí los compañeros del CETRAM Chapultepec nos apoyaron muchísimo. Llevábamos tres transportes llenos a la delegación Iztapalapa, que era la que estaba más lejos, y sobre todo como eran unidades habitacionales tan grandes, unidad habitacional de 5,000 viviendas, pues necesitaban también grupos grandes, ¿no? Afortunadamente la población también estaba bien organizada y los recibía, por eso esas brigadas en específico de esa unidad se consolidaron, y es más, todavía ya hacen sus chats entre ellos, ¿no? Me tocó participar visitando con una cuadrilla de directores responsables de obras la zona de Magdalena Contreras, la zona más alta, donde quizá están los conflictos más graves porque tenemos la mayor pobreza. Las casas están autoconstruidas sin ninguna idea de nada y por lo tanto fallaron o francamente se cayeron. Se dictaminaron algunas como rescatables, otras como colapsadas. Se presentaron dictámenes de varias escuelas para poder agilizar la vuelta a la normalidad de estas escuelas, y posteriormente estuvimos apoyando aquí con encargos directos sobre el sistema, que ya para ese momento había evolucionado a un sistema bastante formal, viendo urgencias, ¿no? Viendo primero los colapsados, viendo los amarillos y los rojos para desocupar a la gente y minimizar la posibilidad de más víctimas, ¿no? Se clasificaron los edificios por sus daños, como un semáforo. Los verdes o no presentan daños o presentan daños únicamente cosméticos, la gente puede seguir ocupándolos, puede seguir habitándolos sin mayor riesgo. Los amarillos son aquellos que presentan o dudas y requieren de un análisis estructural más profundo, o francamente están dañados sin llegar a colapso, o sea, sin que vayan a colapsar. A lo mejor se puede entrar, a lo mejor se necesita un apuntalamiento, pero lo ideal es que no entre ya nadie más que muy controladamente y se haga un análisis estructural mucho más profundo. Y los rojos francamente son los que o ya colapsaron o están en riesgo inminente de colapso. Primero tenemos un registro en línea, tanto de inmuebles como de brigadistas. Entonces el registro lo tenemos en una página web que es app.brigadacdmx.org. Ahí podemos recibir todos los registros de profesionistas y registros de inmuebles. Una vez que están registrados los brigadistas, les pedimos que vengan a la Casa del Arquitecto en Veracruz número 24, en la colonia Roma Norte, a que tomen una capacitación. Ya que están capacitados y registrados, entonces se les asignan los inmuebles y pueden hacer una primer valoración, que es una evaluación rápida de los inmuebles. Ese es el primer paso. La segunda etapa es a partir del resultado de la primera, que termina en un semáforo de riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Los inmuebles de riesgo alto, lo que hacemos es que los mandamos a una segunda valoración, pero con especialistas. Estos son directores responsables de obra o corresponsables en seguridad estructural. Lo primero era identificar el tipo de sistema estructural que tenía el edificio, es decir, distinguir si era un sistema de marcos, distinguir si era un sistema de marcos de concreto, marcos rígidos, si eran de acero, si era un sistema de muros de carga, si eran sistemas mixtos, porque en muchos casos se presentan sistemas mixtos, si era tipos de losa, de estructuraciones de losa, en fin, la calidad de las particiones o de las divisiones, si eran estructurales o no estructurales, y esto era fundamental. A veces costaba trabajo porque lo primero es, ante muchos edificios,
la estructura está oculta, están ocultas tras muros de tabla roca o están ocultos. Entonces lo primero es identificar el sistema estructural para ver si había sufrido algún tipo de daño. Y después, una vez evaluando los daños que eran visibles, determinar si eran de carácter estructural o no estructural y ponderar el nivel de riesgo que esto podía significar. Esa era, digamos, más o menos la estructura que seguimos. Ya después el llenado del formato y la parte, insisto, más importante era, desde mi punto de vista, la parte de conclusiones y de observaciones, donde básicamente se determinaba en esta emergencia si el edificio podía seguir siendo habitable en lo inmediato o si tenía que ser desocupado en tanto no se resolviera con mayor profundidad un dictamen. Hiciéramos trabajo de voluntariado para revisar sobre todo escuelas, básicamente escuelas. Entonces, como voluntario veo que escuelas han solicitado ayuda al colegio, porque para que lleguen a nosotros tienen que venir a hacer una solicitud y nosotros encantados de la vida vamos. Entonces hacemos una revisión, si la escuela está dañada, que ya no se pueda reparar, lo marcamos en unas hojitas que están aquí en el colegio, aquí en la casa del arquitecto, las llenamos y ahí indicamos si la escuela ya no amerita ser habilitada, o sea, ya no pueden dar clases ahí, si la escuela puede ser reparada o si la escuela está bien y puede seguir dando servicio. En caso de que se vean daños que pueden ser reparados, dependiendo de los daños se solicita al especialista correspondiente. Puede ser un ingeniero estructurista, un corresponsal en estructuras o puede ser igualmente un corresponsal en instalaciones, depende de lo que encontremos dañado. Estar conscientes de que vivimos en una zona sísmica, que esto se puede repetir en cualquier momento, en mayor o menor escala, ser un poquito más previsores y hemos aprendido, yo creo que todos, a trabajar en equipo, lo cual eso es una maravilla, ¿no? Saber que contamos con todos y no estamos esperando que las gentes indicadas se muevan, sino que podemos tomar la iniciativa para hacer las cosas y trabajar junto con estas personas para poder trabajar todo el mundo en conjunto. Estaban diciendo qué experiencia teníamos y obviamente tomábamos una capacitación, una pequeña capacitación, de tal forma de que se agrupaban brigadas donde las personas que tenían más experiencia, sean DRO o ingenieros, eran los que eran apoyados por chicos que estaban estudiando o que están estudiando la carrera de arquitectura o ingeniería. Hay bastantes cosas que debemos de aprender. En primera, que somos un país con alta sismicidad y que nos compete bastante el interesarnos más sobre esto, ¿no? De tal forma de que desde preescolar se empieza a enseñar de una forma diferente el aspecto del sismo. Yo lo vivía que básicamente muchas veces era jugar, pero cuando ya realmente pasan las cosas, entonces yo opino de que es cuando deberíamos de salir con mayor preparación, ¿no? Entonces, pienso de que la sociedad mexicana ha actuado muy generosamente y pues eso da esperanza, ¿no? Da esperanza de que las cosas mejoren y que podamos servir mejor. Estuve apoyando aquí en la casa del arquitecto, me enteré por una compañera de la facultad. Estábamos buscando la manera de poder apoyar con los conocimientos que teníamos de arquitectura. Sabíamos que se necesitaba mucha gente con ciertos conocimientos, aunque sea básicos, de construcción y nos vinimos aquí a hacer las brigadas. Nos mandaban a hacer revisiones rápidas de los inmuebles con un arquitecto a cargo. Normalmente eran edificios unifamiliares o bueno, de vivienda principalmente, ¿no? Primero nos dedicamos a checar si hay daño estructural, ¿no? Hacemos el reporte de todos los daños que vemos y hacemos recomendaciones de las medidas que se pueden tomar para evitar que haya
pues que haya daños a largo plazo o que la gente no sufra ningún peligro. Sobre todo que al menos en Xochimilco se notó mucho que había muchas bardas dañadas y pues era como el principal peligro de la gente. Entonces, si una barda corría riesgo de caerse, lo comentábamos en el reporte y las autoridades mandaban a una brigada que estuviera capacitada para poder retirar la barda y todo el escombro. Y bueno, al menos a eso se dedicaban en el centro. La participación del Colegio de Arquitectos a raíz de los sismos del 19 de septiembre ha sido constante y permanente. Desde el momento en el que empezó el problema, el mismo 19 de septiembre, hice yo como presidente de los consejos directivos un llamado directamente a todos los vicepresidentes para que acudieran de inmediato a la Casa del Arquitecto. Y empezamos a anotar en un pizarrón todas las ubicaciones que tenían problema, ya sea porque su casa se había dañado o porque tenía posibilidades de fallas. Y al mismo tiempo, la misma plantilla de los agremiados del Colegio de Arquitectos, a través de la misma sociedad y las redes sociales, nos empezamos a hacer ya una comunicación muy fuerte y empezaron a llegar arquitectos para ver en qué podían ayudar. Y empezamos a armar un esquema y una estrategia en la que podíamos de inmediato poder vincular una necesidad de la población con un arquitecto que pudiera decirles más o menos cuál era su situación. A raíz de eso empezamos a generar cuadrillas, entonces se empezó a implementar un sistema en el cual pudiéramos tener primero una base de datos en donde hiciéramos esa conexión entre el arquitecto y la necesidad y la ubicación, pero la verdad es que la respuesta fue maravillosa. Estamos muy orgullosos y además estamos muy llenos de agradecimiento el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, con la gran cantidad de jóvenes de arquitectos titulados, maestros de las diferentes instituciones que se volcaron hacia la Casa del Arquitecto. Se juntaron brigadas, esas brigadas se fueron a donde estaban llegando las necesidades de solicitudes que nos estaban llegando por todos los medios. Todavía no teníamos implementado un sistema claro, pero ya nos estaban llegando por todas nuestras redes sociales, nos empezaron a llegar solicitudes, entonces hacíamos esa conexión. Tuvimos la oportunidad de mandar el primer día, que fue por ahí del 21 al 22, hasta 200 personas que fueron en un camión que nos facilitaron. La sociedad civil en su pleno también vieron que la Casa del Arquitecto fue un punto de partida para poder dar esta solución, y afortunadamente y gracias a este gran empeño, la información estadística que se está manejando en la Casa del Arquitecto es la base referente con la que se está, tanto la CEDUBI como el gobierno central, Miguel Ángel Mancera, se tomaron la forma y los mecanismos para dar la mejor cantidad de información posible, y es la información que estuvieron junto con la del Instituto de la Seguridad de las Construcciones, el Colegio de Ingenieros Civiles, el 911, Protección Civil, etcétera. Se fueron juntando todas las bases de datos. Ya se hizo, para estas fechas, ya se hizo un resumen de todas estas solicitudes, porque a veces se repetían. Y entonces el colegio participó